Ok, ya estoy aquí de nuevo. ¿Cómo les ha ido con la lectura que tenían que hacer del manual de creación literaria de Óscar de la Borbolla? Recuerdan que tenían que leer el primer capítulo, y el primer capítulo era la historia subterránea. Nos explica Óscar de la Borbolla en ese capítulo que todo gran texto literario, cuento, novela, sobre todo cuento, eh, debe de tener dos historias paralelas. Una que está ahí, pero que hace hasta lo imposible por taparse, por ocultarse, por camuflarse, que sería la historia subterránea, es decir, la que está ahí abajo. Y otra historia donde el lector va leyendo y cree que esta historia que está aquí arriba, esa es la historia que está contando el escritor. Cuando casi ya al final de esa historia, 2, 3 párrafos antes, resulta que esta historia es la que menos interesa y que hay otra historia que se ha venido contando desde el principio, pero que nosotros no le habíamos dado ningún interés. Y eso hace esa sensación de extrañeza en cualquier buen texto literario. Cuando tú estás leyendo sobre esto, y dices, esto otro, ya el otro tema, el primero, el que tanto te estaba interesando, ya ese ya no te interesa. Esa es la historia subterránea. Recuerden, y les recuerdo, porque lo dice así Óscar de la Borbolla en su manual, dice él, lean todo esto y espero que cuando ya terminen de leer esto, se olviden de todo lo que leyeron. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque dice, no son recetas para escribir un gran cuento o una gran novela, son consejos. Él mismo es un escritor y entonces, con base a su experiencia, él comparte y nos platica de lo que está viendo. Voy a leer un cuento muy corto, muy corto. Quiero que pongan atención porque este es un cuento que tiene desde luego una historia subterránea. ¿Sí? Y quiero ver si alguno de ustedes es capaz, yo sé que no estamos en vivo, pero si es capaz de identificar la historia subterránea de este cuento. Este cuento es mío, así que me puedo manejar aquí con relativa facilidad. Es muy cortito, es esto y esto, nada más. Me va a tomar yo como unos 10 minutos. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Mi voz es así como que de pato, pero traten de escuchar bien. No estén jugando con el lápiz, no se estén comiendo hoy una galleta. Pongan atención, es válido si quieren tomar notas, no hay problema. Es un cuento muy cortito, es de 3 párrafos, 4 párrafos, de 4 párrafos. El título de este cuento es un cuento, es de una colección de cuentos que yo escribí. La última batalla del capitán Severonius Waite en Garden Creek. Voy a repetirlo. La última batalla del capitán Severonius Waite. Waite es W-A-Y-T-E, en Garden, como jardín, Garden Creek, C-R-E-E-K. La última batalla del capitán Severonius Waite en Garden Creek. En este caso yo se la dediqué a una prima, Paraquetina. Está aquí a un ladito la dedicatoria, Paraquetina. Es una prima que tiene mi misma edad y siempre nos hemos llevado muy bien. Bueno, empiezo con la historia. 1. Levemente soplaba el viento, arrullando los escasos arbustos en la tarde del desierto. Las montañas, a lo lejos, daban perfil de noche al voraz paisaje y una lagartija cenó un ligero insecto antes de irse a dormir. No era el mejor sitio para descansar,
mas la persecución de los Pieles Rojas lo había agotado. Por otra parte, la oscuridad en el viejo oeste era sinónimo de tregua. Retiró lentamente de la silla del caballo la cobija de lana y no despegó la vista del horizonte hasta cerciorarse de que nadie lo seguía. En esa hora de fatiga, el capitán Sembronius Waite durmió por un momento. De su cuerpo herido escapaban suspiros que fabricaban sueños en el cansancio. 2. Quería pensar en la mejor forma de concluir, pero el flechazo y la excitación del juicio no le permitían meditar. Los sudorosos cuerpos entrelazados imponían un ritmo violento a la atmósfera en calma. Realizó un movimiento y comprendió que había hecho lo adecuado. Su ventaja era evidente. Ahora todo dependía de él. Hubo todavía un leve forcejeo, pero inútil. Su arma penetraba la otra carne, dándole una sensación de poder que siempre ambicionó. Así el tiempo pareció no existir y la mente, más por instinto que por pensamiento, lo guió a través de caminos que hablaban del placer de los vencedores. Se perdió por instantes en un jardín de ensordecedoras fantasías. Luego volvió a poner los pies en la tierra, apartó el arma y permaneció quieto como un volcán que agota su porción de lava. 3. Una aflicción extraña, como presentimiento, filtraba indicios de que la flecha lo había herido cerca del corazón. Los cactos pasaban uno tras otro mientras galopaba, poniendo considerable terreno entre los Pieles Rojas y él. Herida y calor lo hacían delirar, y la distancia restante, aunque corta, parecía enorme. Lo único ansiado era llegar y recibir alivio. Finalmente divisó el caserío de Garden Creek. Sobresalía de entre los techos la iglesia en donde la dulce Janet lo aguardaba para curar sus heridas de amor. Entre paréntesis. Revoloteando alrededor del campanario, se sacude el polvo del desierto y se limpia el sudor con un pañuelo primorosamente bordado. Desciende y deja a un lado el carcaj lleno de flechas, y al asomarse por la torre de la iglesia, Cupido maliciosamente sonríe. Bien, este es el cuento en donde la tarea, una de las tareas por lo menos, o actividades, es que me digan si lograron ver cuál fue la historia subterránea y cuál era la historia que yo estaba manejando, llamando la atención. No es un cuento muy complejo, es un cuento muy cortito y espero que les haya gustado. A mí me gustó, al menos yo soy el que lo escribió. Pero volviendo a la teoría, a lo que viene aquí en nuestro manual de creación literaria, mucho de lo que viene aquí es lo que pueden encontrar en este cuento, no nada más en mi cuento, sino en muchos cuentos. Pero lo que me gusta de esta creación, de este manual de creación, es que tiene unos ejemplos extraordinarios. En este caso, no recuerdo si este es el que trae el del... no, este es otro. Ese trae el caso de un hombre que está en la sala y aparentemente el hombre que está en la sala es el tema.
Pero cuando vemos al final de la historia nos damos cuenta que el hombre que está leyendo en un sillón, ese no es nuestro tema principal, sino que hay otro tema que salta al final. Aquí viene todo el cuento, está completito. Entonces, no vayan dejando para después, porque luego los capítulos a veces son muy cortitos, pero a veces son muy largos. Este es medianamente largo, el de la historia subterránea. Espero que hayan entendido bien a qué se refiere Óscar de la Borbolla con la historia subterránea. Y si no, voy a tratar yo de volver a explicarlo. La historia subterránea en un texto literario es aquello que está ahí en el texto, pero que el autor, el escritor, no quiere que ustedes lo enfoquen como tema principal, sino que está ahí como que viene acompañando a todos los demás temas que están ahí en el cuento y que al final va a salir y resulta que ese era el tema principal. ¿Sí? Entonces nos dice Óscar de la Borbolla, si ustedes ya leyeron el texto, que ya lo debieron haber leído, todo gran texto literario tiene esas historias subterráneas, porque de alguna manera al final el lector lo agradece porque es tal la sorpresa, la extrañeza, que dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si esto no es lo que estaban hablando. No, estábamos hablando, sí, de esto, pero estábamos hablando de esto otro también. Mira, aquí como aquí al principio yo lo dije, ¿sí? Lo que pasa es que lo otro estaba tapando esto y entonces aquí al final eclosionó, es decir, salió, creció, nació de repente y ese era el tema y de repente todo lo que leímos tiene otro sentido en cuanto a ese final inesperado, que obvio, no esperábamos, y entonces nos deja esa satisfacción cuando leemos un cuento y dice, ¡ay, este cuento qué padre está!, ¿no? Bueno, esto fue lo que es la historia subterránea. En nuestro segundo capítulo de aquí mismo, del Manual de la Creación Literaria, es un capítulo un poquito más extenso. Les va a tomar, yo creo que como unos 40 minutos leerlo. Pero este segundo capítulo trae dos cuentos increíbles, ¿no? Y el tema de este segundo capítulo de la creación literaria, recuerden, vuelvo a lo mismo y no me canso de decirlo, no son recetas. ¿Sí? No, voy a seguir todo lo que me dice Óscar de la Borbolla y voy a escribir un gran cuento. No, son consejos. Son consejos. Entonces aquí ya nos apuntó aquí la historia subterránea, inclusive en el cuento que viene aquí nos señala cuál es la historia subterránea. Yo ya les acabo de leer un cuento mío, a ver si ustedes pueden localizar cuál es la historia subterránea y cuál es la otra historia, la que aparentemente era la importante y en realidad la que no era importante es la que hace eclosión al final. Bueno, en este segundo capítulo vamos a hablar sobre otro tema muy importante para la cuestión literaria y se llama la verosimilitud. Verosimilitud, con B de vaca. Verosimilitud, es decir, lo creíble, lo que lo creemos. Grosso modo y de una manera muy, muy sucinta, puedo decir que la verosimilitud que nos sugiere de la Borbolla es aquella que hace que un texto sea creíble. Pero lo primero que cuando yo digo esto, lo primero que nos preguntamos es decir, bueno, y entonces no puedo hablar sobre un dragón, porque bueno, los dragones sabemos que no existen. No, esto no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de la verosimilitud, es decir, de hacer creíble lo que estamos escribiendo. Nosotros podemos poner un diálogo entre dos entes que viven en una galaxia a 40 millones luz de aquí del planeta Tierra. No sabemos ni cómo son, ni qué idioma usan, pero podemos hacerlo creíble.
en cuanto a que todo lo que lo rodeamos nos permite a nosotros, seres humanos o lectores, asociar esas ideas que están sucediendo, valga la redundancia, con un hecho que podemos explicarnos y por lo tanto lo creemos. ¿Sí? Y el dragón atacó a la princesa que iba en la caravana escoltada por soldados. Hubo un momento en que el dragón por poco y ataca a la princesa cuando de repente se apareció el jinete en su caballo blanco y le cortó una ala al dragón. El dragón gritó de dolor, etcétera, 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 etcétera. Sabemos que los dragones no existen, pero yo estoy contando una historia y la estoy contando de tal manera, es como si la estuviera viendo ahí, como si yo la estuviera viendo. Y entonces tú la estás siguiendo porque ya no te interesa si es el dragón y me voy a poner a pensar si existieron o no existieron o qué es. No, quiero saber cómo va a acabar esta historia de este dragón que se pone a atacar a esta princesa que andaba por el camino, ¿no? Una de las cosas que nunca se pregunta a uno es qué anda haciendo una princesa por el camino en un bosque donde sabemos que hay dragones, ¿no? Bueno, eso no nos lo preguntamos. Nos preguntamos en la aventura que va a suceder ahí, donde va a llegar el héroe y desde luego el héroe le va a dar en la torre al dragón y ¿qué creen? Se casa con la princesa. Bueno, esas son la verosimilitud que le podemos dar a nuestro texto, no importa que sea lo que sea. En la historia, en el capítulo de verosimilitud de la Borbolla, incluye un texto que no es de él, sino de un escritor, no recuerdo si es francés o es por ahí de la Martinica o alguna, en fin, es donde hablan francés. Es un personaje que un día descubre que puede atravesar muros. Eso es lo único que sabe. De repente, por una casualidad, porque hubo un apagón, él descubre que puede atravesar muros. Y de ahí en adelante se desarrolla la historia. Nosotros como lectores ya no preguntamos por qué tiene ese don, por qué puede atravesar muros. Inclusive el personaje que puede atravesar muros va con el doctor y le explica, oiga doctor, fíjese que yo puedo atravesar muros, y el doctor le da unas cápsulas para que se le quite eso. Y ahí continúa la historia, pero nadie se detiene en nada. O sea, damos por hecho que, bueno, pues sí, hay personas que pueden atravesar muros y en este caso el personaje quiere que se le quite eso, ¿no? Bueno, pero luego se desarrolla toda una historia, ahí está toda la historia y ahí está el final. Léanlo y vean cómo el autor, Aimé, se llama el autor, Maurice Aimé, creo que así se llama, no me haga mucho caso, desarrolla esta historia que además de divertida, es muy interesante. Y Óscar de la Borbolla aprovecha esto para hacernos los apuntes en buena parte de lo que yo ya les estoy mencionando. Yo lo leí aquí, se lo estoy pasando a ustedes, no crean que es una idea original mía, sino que le doy el crédito a él todo. Lo estoy tomando de un libro escrito por él. Si alguna vez quieren comprar el libro, ahí está la portada, pueden comprar el libro, aunque aquí pues lo tienen, claro, aquí no le estamos dando ninguna regalía a Óscar de la Borbolla. Yo lo puse no porque no le quiera dar la regalía, sino porque aquí en Tampico prácticamente no se consigue nada. ¿Sí? Bueno, esa es la primera historia que viene ahí. Pero un poquito más adelante, ahí como por la página 44, 45, por eso les digo que este es un capítulo extenso. Si quieren lo pueden leer en dos partes. Apunten ahí, es la página 44. La página 44 sería la última página de la primera parte. Luego sigue de la 45 en adelante, ahí no está dividido, para que no digan, no, es que no dice aquí segunda parte. No dice por ningún lado. Yo la dividí.
la 45, empieza lo que sería otra parte. Esta otra parte sí trae un texto del propio Óscar de la Borbolla. Él escribe o escribió durante mucho tiempo en un diario ahí de la capital unas cosas que se llamaban ucronías. Estas ucronías eran textos que, como estaban redactadas, parecían que eran textos reales, que eran de a de veras. Y como estaban escritos, uno creía que eran realmente ciertos. ¿Sí? Aquí vuelve el asunto de la verosimilitud. La verosimilitud no necesariamente quiere decir que está basado en la verdad, sino que la verosimilitud nosotros la podemos hacer para que parezca veraz, para que parezca de a de veras. Y él pone ahí un texto completo de él y otro un poquito más corto que nos demuestra cómo el hacer creer a la gente ciertas cosas es más fácil de lo que parece. Y esto me permite aquí hacer un paréntesis. Ahorita que estamos nosotros en elecciones, la cantidad de fake news y de cosas que inventan es por todos lados. De repente sale ahí una señorita muy mona, muy guapita y de lo más correcta, cualquiera de ustedes la invitaría a tomar un café o a su casa y de la nada nos dice Andrés Manuel López Obrador violó a una monja el día de ayer. Los hechos ocurrieron cuando Andrés Manuel salía del Palacio Nacional y la monja salía de catedral porque había ido a la misa. Y se arranca con todo y la gente pues lo está viendo, ¿verdad? Está oyendo a aquella señora tan profesional, tan mona, tan veraz, que lo cree. Y termina contando la historia diciéndonos que la monja fue y se arrojó ahí al periférico avergonzada y murió. Mi nombre es Petrita Sánchez para Noticias Trumpianas. Gracias. Y ya quedó ahí. Y hay gente que es tan tonta que lee eso y lo cree y sale de ahí y se va al trabajo. No, sí, fíjate, el presidente violó a una monja saliendo de catedral. No, la reportera lo dijo ahí, yo lo vi, Es obvio que está contando una mentira. ¿Sí? Para empezar, hasta el presidente, aún este presidente, no anda solito. ¿Sí? Y en segunda, uno se pregunta, bueno, ¿qué estaba haciendo una monja en catedral? Las monjas están en sus conventos, no en las catedrales. ¿Sí? Pero la gente luego no se detiene ante eso. Y todavía voy a continuar con este paréntesis. Si ustedes les gusta el chisme, que yo sé que les gusta el chisme, deben de estar siguiendo este asunto de la familia de Silvia Pinal. Aquí hay una señorita que tiene muy mal pasado en cuanto a su forma de actuar, que hizo una acusación terrible a su abuelo diciendo que abusó de ella sexualmente. Pero sí, fue como una reproducción de hongos. Ahora ya todo el mundo fue molestado por el abuelo de esta señorita. ¿Sí? No hay ahí nada, es algo que diga uno, bueno, sí, aquí hay una foto o aquí hay un video se levantó un acta el mero día. Nada, todo es lo que dijo la señorita y ahí todo el mundo opinó. Todos han opinado. Si ustedes quieren opinar, pues también métanse a la red y hay inclusive ahí un hashtag
donde ustedes pueden apoyar a la señorita. Y yo te creo. Y es una lista interminable de gente. Yo te creo. No, no, no se trata de yo te creo. Esta es una acusación muy seria que tiene que ser probada. Y la gente sigue con esta fake news, o a lo mejor sí es una verdad, pero hasta donde yo he leído, no hay una sola prueba de nada. Por supuesto, el abuelo ya demandó, ¿sí? Y aquí es donde el juez va a pedir pruebas, ¿sí? Y no se vale que, mire, y aquí traigo a mi comadre, la Chuchis. Ella vio cómo lloraba yo ese día. No, esa no es prueba. Y así se ha desarrollado todo este caso, ¿no? Porque ese es el nivel que tenemos en este país. Y lo estoy viendo yo con las elecciones. Lo primero que les conté de la monja que violó a AMLO, ¿sí? Nadie se detiene a cuestionar nada. Nadie cuestiona nada. Si se acuerdan, aquí no aquí, sino en Madero, cuando metieron a la cárcel a la Quina, pues resulta que tenía ahí todo un armamento, ¿no? Nadie se preguntó en qué momento metieron ese armamento ahí. Inclusive creo que había hasta un muerto ahí enterrado. Pero nadie cuestiona nada, ¿sí? No, las pruebas tienen que hablar. Yo sé que todos ustedes han oído ese dicho de papelito habla. Y en este caso sería prueba habla. No es lo que yo creo, es lo que es. Bueno, ya cierro el paréntesis nada más para que vean esto de la verosimilitud. Y me regreso a esta última parte del capítulo de verosimilitud del manual de Óscar de la Borbolla, donde él pone dos de sus ucronías. Él en realidad era una columna que tenía en ese periódico y lo publicaba como si fuera un hecho, como si fuera un hecho. Y había gente que no estaba al tanto y caía y mandaban cartas y protestaban, y inclusive la primera ucronía, así se llaman, ese género, la primera ucronía trata sobre un personaje que muere y durante 30 días está muerto, pero después de 30 días revive. Y entonces en el escrito periodístico él pone que pues sale de la tumba, va con su familia, pero la familia lo lleva a la Cruz Roja de Polanco, en México, en la Ciudad de México, y cuenta él mismo cómo la gente se agrupó, un grupito, valga la expresión grupo, un grupo de personas fue a la Cruz Roja, a Polanco, porque querían ver al que había estado muerto durante 30 días y había revivido. Desde luego que esto era un cuento, aquí sí que era un cuento, ¿sí? Y la gente lo creyó. Por eso les digo que esto de la verosimilitud no necesariamente quiere decir que es verdadero, sino que nuestras palabras, nuestras letras, nuestras oraciones, textos, párrafos, le van a dar esa sensación de verdad a lo que estamos contando. Espero que hayan entendido. Yo hice un muy brevísimo recuento de lo que van a leer. Léanlo, por favor, no se me atrasen, luego los leo yo todos juntos. No les va a dar tiempo. Que en particular, el de verosimilitud, les va a tomar como 45 minutos, o quizá más. El de la historia subterránea es un poquito más corto. Pero, y luego ahí viene uno que es un poquito complejo. No crean que se me ha olvidado que yo les dije que les voy a mandar las definiciones muy, muy breves para que de alguna manera sirvan para recordar esto de lo que estoy hablando, de
de lo que escribió Óscar de la Borbolla en su manual de creación literaria. Es lo mínimo que puedo hacer.